Bienvenidos Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy continuaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 4, Estrategia Superior. Capítulo 2. La lucha del alfil contra el caballo. Título tercero. Los caballos son superiores en las posiciones de bloqueo. Hemos afirmado que el alfil es más valioso en las posiciones abiertas. Por esa causa, algún aficionado se preguntará a qué se debe que luego de esa afirmación nos complazcamos en mostrar posiciones favorables a la acción de los caballos, y daremos la razón. Dijimos que comentaríamos oportunamente el tipo de posiciones en que el alfil es más eficaz. También expresamos que dos alfiles son muy superiores a dos caballos, casi siempre, pues hay posiciones de bloqueo absoluto que los anulan. Lo que no hemos dicho es que las posiciones de bloqueo o semibloqueo, por la acción restrictiva que en la movilidad de las propias piezas ejercen los peones, son más decididamente favorables a los caballos que las posiciones abiertas a los alfiles. Algunos detalles valiosos de la lucha de caballo contra el alfil. En las posiciones abiertas, los alfiles y los caballos luchan de igual a igual en máximo de su acción. Como la ventaja del alfil sobre el caballo está considerada en medio peón, que no es por cierto mucho, sucede que no es tan claro determinar las situaciones decididamente favorables, pues la acción es más lenta y menos típica. En cambio, en las posiciones de bloqueo, el caballo lucha manteniendo su acción y si, por ejemplo, se coloca entre dos peones adversarios, ataca a los peones que sostienen a estos. Veamos una posición. Limpiamos el tablero. Por ejemplo, un caballo en E5 entre un peón rival en D5 y otro en F5, que generalmente están sostenidos por otros peones en G6 y C6. Ataca sus bases de apoyo. Y aun cuando no existiera esto, si lucha contra el alfil dama adversario, este será trabado por los peones de D5 y F5. Vamos que estos no están. El alfil chocaría con sus propios peones para pasar al otro lado del tablero, con lo cual el caballo sería superior. Ofrecen así un desnivel favorable mayor a aquellas posiciones en las que el caballo domina. La lucha del alfil en posiciones abiertas es más sutil y mucho menos simple de atrapar. Para darle unidad al tema, pero a pesar de esto, lo intentaremos para tratar de agotar este problema de vital importancia para los ajedrecistas, ya que alrededor de él gira gran parte de la estrategia del ajedrez y del secreto de la buena o la mala simplificación. Vamos a mostrar un ejemplo. Con las blancas, rey en B1, caballo en F4, peón en H6. Y con las negras, rey en B3, alfil en F2 y peón en B2. Vamos a las blancas, vamos al tablero de análisis
Ahí, perfecto. Importancia de un detalle táctico. Antes de seguir adelante, mostraremos una posición de final compuesto en la que se observa cómo el caballo puede competir también en algunas posiciones de juego abierto contra el alfil y cómo es de difícil el buen manejo de estas piezas. Es esta una posición muy simple en apariencia. Es difícil construir un final bonito como este con tan pocas piezas. Veremos cómo el caballo logra apoyar al peón de h6 para permitir que se corone, copándole los saltos al alfil rival. Pero como el alfil es muy ágil, para lograr dominar a esta pieza debe el caballo hacer uso del recurso que nace de un oportuno jaque al rey enemigo que en cierto momento permitirá ganar un tiempo con el caballo. ¿Cómo se resuelve el final? De paso, haremos el tipo de razonamiento que debe seguir el jugador principiante. Es evidente que se debe evitar que el alfil negro vaya a d4, pues el caballo no podrá desalojarlo nunca de la gran diagonal. Agreguemos ahora otra reflexión para no navegar a ciegas. ¿En qué punto podrá estar el caballo para que dispusiera de más probabilidades de ganar un tiempo mediante jaques al rey enemigo, una vez que el alfil se mueva? Pues en e6, donde no solo impide alfil d4, sino que amenaza cambiar rápidamente de posición mediante caballo c5, jaque o caballo d4, jaque, según el sitio a que vaya el alfil rival. La primera jugada es pues caballo e6. El negro, para poder detener al peón adversario, debe jugar o alfil e1 o alfil h4 o alfil g3. Si va a e1 o h4, observamos que es necesario evitar que luego se coloque en c3 o f6, según los casos. Y advertimos también que un caballo desde e4 y no, que un caballo desde e4 toma todos esos saltos. Entonces hay que seguir con caballo c5, jaque, el rey se mueve y caballo e4 para ganar la casilla que le quite al alfil la casilla f6 y c3. Bien. Y no es posible evitar la entrada del peón, pues el alfil está semicopado y necesita por lo menos 3 jugadas para mantenerse en la diagonal. Y en cambio, alfil g3, se hace necesario evitar alfil e5. Para lograr esto se hace uso de otro jaque, o sea, caballo d4, jaque, el rey se mueve y caballo f3. Y también se logra tomar todas las vías de rápido acceso a la gran diagonal del alfil adversario. Pero, como hemos dicho, este final es una excepción, pues de no haber mediado el accidente favorable a la posición del rey negro, que permite hallar esos jaques intermedios y salvadores, no se habría logrado coronar el peón H. Volvamos ahora a las verdaderas posiciones en que el caballo es favorable.
sin mediar accidentes tácticos, pues estos son detalles y lo que a nosotros nos preocupa es mostrar situaciones estratégicas donde no radique el resultado de azares difíciles de precisar en un curso racional. Hemos mostrado el ejemplo más por lo bonito que por lo práctico. ¿Cómo le ganó Bogol Jubou a Gilg? Veamos ahora una posición a la que llegaron Bogol Jubou y Gilg en el torneo de Carlsbad de 1929. Vamos a configurar la posición. Ahí, perfecto. Veamos el tablero con las piezas blancas, rey en G1, dama en C2, torre en C1, torre en C3, caballo en D4, peones en A3, B4, C4, E3, E5, F4, G2, H2. Y con las piezas negras, rey en G8, dama en E7, torre en C8, torre en C7, alfil en F7, peones en A6, B7, C6, D5, E6, E4, G6, H6. Bien. Veamos ahora una posición a la que llegaron Bogol Jubou y Gil en el torneo de Carlsbad de 1929. A la posición siguiente se llegó después de la jugada 26 de las blancas. Vamos a poner que juegan las negras. Vamos al tablero de análisis. Bien. Evidentemente, las negras están perdidas de acuerdo con nuestra experiencia. El alfil que poseen hace las veces de un peón y no puede competir con el caballo, por tratarse de una posición de bloqueo, donde la acción de estas piezas tanto se desnivela. Para que en una posición de este tipo no exista este peligro, debe ponerse el alfil que actúa en las casillas del color diferentes a las que están ocupadas por los peones. Si por ejemplo este alfil en lugar de estar en F7 estuviera en A7, habría siempre el recurso de eliminar el poderoso caballo de D4, que ahora desarrolla una acción decisiva. La partida siguió así. Las negras continuaron con rey G7, C por D5, E por D5, torre C5, dama E8 y A4. El punto de coincidencia de las piezas. Aprovecharemos la oportunidad para recordar un tema muy importante que hemos estudiado y que ahora se vincula. De la buena comprensión del mismo surge la teoría del plan. ¿Cuál es el sitio en el que coincide la acción de todas las piezas blancas? Es fácil verlo. La casilla de C6. Atacada por las dos torres, la dama y el caballo de las negras. La casilla C6 de las negras, que está atacada por el caballo, las dos torres y la dama. Está vulnerada por cuatro piezas
que puede ser presionada por otra más, el peón desde B5. Sabemos pues que el punto crítico de la partida es el punto C6 y hacia él convergirán todas las fuerzas blancas. Como las negras tienen desventaja en espacio, menor terreno donde accionar con sus fuerzas, han de hallar dificultades para defenderse. Tenemos pues la idea estratégica de la partida, por cuanto conocemos la teoría del punto de coincidencia de las piezas, y hacia él va Bogol-Hubow. Las negras siguieron con alfil E6, B5. En estos casos, siempre, casi sin ninguna excepción, se debe cambiar uno de los peones, pues si no, luego de B por C6 de las blancas y B por C6, quedaría otro peón débil en A6, muy difícil de defender, y es prudente achicar las preocupaciones, especialmente cuando se está inferior y no pueden distraerse efectivos. Las blancas siguieron con A por B5, H5, A por B5, H5, B por C6, B por C6, caballo B5. Buena jugada. Y ahora el caballo, mediante un detalle táctico, la imposibilidad de ser capturado, mejora la situación, pues va en busca de una calidad enemiga. Pero no era preciso esto para ganar. Las negras continuaron con torre D7, caballo D6, amenazando la dama y la torre simultáneamente, torre por D6, E por D6, alfil D7, torre A5, dama E6, dama C5, rey H6, torre A7, torre B8, H3, torre B5, dama D4 y las negras abandonan. Un ejemplo famoso. Veremos ahora, para poner fin al tema de la lucha del caballo contra el alfil en posiciones estratégicamente favorables para el primero, un un ejemplo extraordinario que mereció calificativos especiales del Dr. Emanuel Lasker. Se trata de la valiosa partida que ganó Bogol-Hubow contra Romanovsky en el torneo de Moscú de 1925. Fue así. Vamos al tablero de análisis. Con las blancas Bogol-Hubow, con las negras Romanovsky. Caballo F3. Caballo F6. C4. D5. C por D5. Caballo por D5. D4. G6. E4. Caballo F6. Caballo C3. Alfil G7.
H3. A esta jugada, el Dr. Lasker hace el siguiente comentario. Los alfiles son, cuando las líneas se abren, más fuertes que los caballos y deben estar asegurados contra los cambios. Por eso, las blancas juegan H3, que tiende a seguir con alfil E3. Apoyando el centro sin el riesgo de caballo G4, seguido de caballo por E3, gracias al peón de H3. Además, agregamos nosotros, esta jugada impide alfil G4 de las negras en su oportunidad y anula la posible acción ofensiva de ese alfil que al clavar el caballo de F3 accionará sobre el peón de D4 que éste defiende. Las negras continuaron con enroque. Alfil E3, D6, dama D2, torre E8, alfil D3, caballo B D7. Las blancas dominan el centro, agrega Lasker, pero las negras amenazan simplificar el juego mediante E5. La fuerza del centro blanco consiste en la influencia que tiene en la acción de las piezas enemigas. La jugada E5 de las negras lo liberaría y las blancas deben apelar a un recurso estratégico heroico para evitar no solo que entre a actuar la torre adversaria, sino que su peón de E4 sea luego un tema de ataque para el negro. Una vez que jueguen E5, cambien el peón, este peón va a quedar atacado por la torre. Las blancas continuaron con E5. Buena jugada. Avance atrevido, ya que todo avance de peón central que no esté provocado por otro peón debilita los peones. En este caso, eso se acentúa por la situación del peón D, pero se observa que las negras no tienen otra retirada para su caballo que el cuadro D5. Se verá que mediante el cambio de peones desaparece la gravedad de esa debilidad. Las negras continuaron con caballo D5, caballo por D5, C por D5, enroque corto, F6. Ahora las negras hacen del peón de E5 avanzado un tema de ataque. Tres piezas gravitan sobre él y si las blancas juegan E por F6, seguiría E por F6 con equilibrio casi absoluto. Pero Bogol-Hubow ha previsto esto y a la vez que parece ceder el plan adversario, se crea una casilla fuerte en D4. Las blancas continuaron con alfil H6, F por E5. No se puede alfil H8 por E6, seguido de alfil B5, atacando definitivamente a la torre, que no tiene retirada en F8, por la acción del otro alfil. Las blancas continuaron entonces con
alfil por G7. De F6 de las negras. Perdón. Siguió alfil H6, F por E5 y las blancas continuaron con alfil por G7. Rey por G7. Las blancas han cambiado su peor alfil, el que actuaba en casillas del mismo color que la que ocupa el peón propio más avanzado, sea el alfil negro, cambiado, y han eliminado en cambio el mejor alfil de su rival, que es el alfil que actúa sobre la gran diagonal y protege el enroque. Ahora comenzará la lucha estratégica que a nosotros nos interesa. Las blancas continuaron con D por E5. El duelo estratégico de dos caballos. La lucha entra en su faz crítica. Las blancas están mejor por la acción que ejerce el peón de E5, que fiscaliza las casillas negras. El caballo blanco amenaza entrar en D4 y colaborar en su acción. Y si se lograra cambiar todas las piezas y reducir la lucha al caballo contra el alfil negro, se ganaría por la preponderancia que en la lucha adquiere el dominio de los cuadros negros que los alfiles, en este caso, no pueden fiscalizar. Las negras continuaron con caballo C5, caballo D4, caballo E6. Romanovsky trata de cambiar los caballos, pues en un final de alfiles, si bien las blancas seguirían algo mejor, porque su alfil está mejor colocado, probablemente no podrían ganar, especialmente por la fuerza que podría tener el peón libre que las negras poseen en D5. Las blancas continuaron con caballo E2. Como es natural, las blancas conservan el caballo, pues lo que desean es cambiar su alfil por el caballo adversario, este alfil blanco por este caballo, que es la única pieza que les impedirá dominar el cuadro D4. Las negras continuaron con torre F8, F4, dama B6, jaque, rey H2, caballo D4 y caballo C3. El caballo sigue huyendo. Las blancas prosiguen eludiendo el cambio de los caballos en el que habría caído anteriormente más de un ajedrecista experimentado, porque tiene plena conciencia de la gran fuerza de esta pieza para el blanco. En una posición de este tipo, en la que hay un punto fuerte a dominar y se hallan debilitadas las casillas negras por la desaparición de los alfiles de ese color y estar los peones centrales más avanzados en cuadros blancos. Las negras continuaron con E6, torre a D1, caballo F5, alfil por F5. Las blancas por fin han podido extirpar la única amenaza enemiga que podría discutir la posesión de las casillas negras a su caballo, que se colocará decisivamente en D4. Las negras continuaron con torre por F5, caballo E2, alfil D7, caballo D4, torre F7, H4. Buena jugada. Ahora comienza el debilitamiento del flanco rey enemigo por aquella ley estratégica que indica que
Una vez bloqueado el centro, debe atacarse en los flancos. Esto se basa en la dificultad que existe para quien tiene desventaja en espacio en ese sector pueda llevar las piezas de una ala a la otra. Las negras continuaron con torre a F8, torre F3, rey H8, torre C1, dama D8, rey G3. Buena jugada. El rey, al apoyar el peón de F4, permitirá que la dama blanca pueda distraerse en otros menesteres mucho más valiosos, como el dominio de la columna C, punto descuidado por el negro en su apresurada acción en el flanco rey. Las negras continuaron con dama B8, dama B4, torre G8, dama D6, dama E8. En caso de dama por D6, sigue E por D6, torre D8, torre C7, alfil E8, torre FC3, torre por D6, torre por F7, alfil por F7, torre C7, seguido de torre por B7, etc. Eso en caso de dama por D6. Por eso rehuyeron el cambio y jugaron dama E8. Y las blancas continuaron con torre C7, alfil C8, torre por F7, dama por F7, torre C3, dama E8. Si jugasen torre F8, sería mala por rey H3. Buena jugada. Por eso jugaron dama E8. Y las blancas siguieron con torre C7, torre G7, caballo B5, A6, dama C5. Perdón, A6, sí, dama C5. Buena jugada. Amenazando, si le capturan el caballo en B5, torre por C8. Las negras siguieron con torre por C7, caballo por C7, dama F7. La lucha del caballo contra el alfil resulta en esta partida muy interesante. Malo habría sido dama D8, dama D8 por dama D6. Y si dama por D6, seguiría E por D6, rey G7, caballo A8, seguido de caballo B6, ganando el alfil. Si por ejemplo, en vez de dama F7,
o la variante dama D8 que vimos anteriormente, siguiera dama G8, seguiría dama E7, dama G7, dama D8, jaque, dama G8, caballo E8, ganando igualmente el alfil. Ese pobre alfil inutilizado por sus peones. Bien, volviendo a la partida, luego de dama F7, las blancas continuaron con caballo por D5, alfil D7, caballo F6, alfil C6, dama D6, H5, rey H3, rey G7, G4, alfil F3. El alfil negro entró a jugar a costa de un peón, pero a pesar de esto no puede competir con la formidable presión que ejerce el indesalojable caballo de F6, que prácticamente inutiliza la defensa negra. Las blancas siguieron con G por H5, G por H5, dama D3, alfil G4, jaque y caballo por G4. Se eliminó el caballo, pero a demasiado precio. Las negras, ante la doble amenaza de dama por F3 y de dama H7, jaque, seguido de dama por F7 y caballo por H5, han preferido llegar al final con dos peones menos, pero con damas, que siempre ofrecen probabilidades de un jaque perpetuo. Por eso jugaron el jaque en G4 y caballo por G4. Las negras continuaron con H por G4, jaque nuevamente, rey por G4, rey H6, dama D8, rey H7. De nada servía dama F5, jaque por rey G3, amenazando dama G5. Jaque o dama F6, jaque, seguido de dama por E6, según a dónde fuera la dama negra. Por eso las negras jugaron rey H7 y las blancas siguieron con dama F6, dama G8, jaque, dama G5, dama C8, H5, dama C6, dama G6, jaque,
rey H8, rey G5. Y las negras abandonaron. Una partida instructiva que cierra de excelente manera la serie de ejemplos que hemos dado para mostrar hasta qué punto es valioso el caballo como elemento estratégico en las posiciones cerradas. En el próximo parágrafo estudiaremos aquellas posiciones típicas en las que es mucho más fuerte el alfil. Para terminar con esto, repetiremos lo que expresa Tarrasch en Die Modern Schachpartie. De una manera general, el caballo es superior al alfil cuando está colocado en el centro sobre las columnas F, E, D o C, cuando además está sostenido por un peón y no puede ser atacado por ningún peón enemigo. Caballo así situado llega en ciertas posiciones a ser más fuerte que una torre, en aquellos casos en que no puede ser cambiado por una pieza menor enemiga. En todos los otros casos, según mi experiencia, Tarrasch es inferior al alfil. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.